Llegamos al último capítulo de la primera temporada Women for Tech, un podcast en el que hemos reunido a 6 parejas de tecnólogas para que hablen de sus experiencias, de su forma de liderar y de su relación con la tecnología. A continuación escuchamos a Cristina Gros, directora de operaciones en Iberus Cataluña, y a Verónica Pascual, presidenta de la Fundación ASTI y presidenta de Endeavor España. Cristina es licenciada en Comunicación Audiovisual y tiene más de 20 años de experiencia en innovación y tecnología, en los cuales ha mezclado comunicación y desarrollo. Además, ha sido guionista y ha trabajado en importantes proyectos para diversas agencias y consultoras. Dentro de Iberus ha pasado de llevar importantes cuentas del sector media a liderar las operaciones de la sede catalana de la compañía. Además, fue una de las pioneras en colocar a las personas en el centro de las gestiones empresariales. Verónica es ingeniera aeronáutica y posee formación de posgrado en administración de empresas, en liderazgo y en estrategia. Es una emprendedora que lideró durante 18 años un grupo empresarial vinculado a la transformación digital y encabezado por ASTI Mobile Robotic Group. Un grupo presente en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y dedicado a la automatización de procesos industriales mediante vehículos autónomos. Actualmente Verónica lidera Alcorp, su family office, a través del cual invierte en proyectos de base tecnológica, preside la Fundación ASTI, dedicada a impulsar las vocaciones STEM en niños y jóvenes, y también preside en España la prestigiosa red de emprendedores de alto impacto Endeavor. Todo ello lo compagina como consejera en Telefónica Tech, GAM y Viscofan. Todo un lujo contar con ella, emprendedora, referente internacional en robótica y comprometida con las vocaciones científico-tecnológicas. Terminamos pues la primera temporada de Women for Tech con 2 invitadas de bandera. ¡Disfrutad! Hola Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de Women for Tech de Fundación Iberus, una serie de conversaciones entre mujeres sobre tecnología y liderazgo. Así que empecemos por la tecnología. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar ingeniería aeronáutica? Bueno, antes de nada, decirte que estoy encantada de estar aquí contigo esta mañana y con muchas ganas de aprender de tu experiencia. ¿Qué me llevó a estudiar aeronáuticos? Bueno, tuve mucha influencia en mi casa porque mi padre es ingeniero y desde niña pues tuve la oportunidad de acceder al mundo de la ingeniería, entender la tecnología, poner foco en entender cómo se fabrican las cosas, por qué funcionan de una determinada manera. Me crié en Burgos de Cría de niña y entonces pues veía mucho los trenes porque no teníamos aeropuerto, y luego cuando empecé a tener la oportunidad de viajar, todavía muy jovencita, pero más mayor, pues ya me empezó a cautivar todo el mundo, todo el tema de los aviones, la aviónica, la aeronáutica, y de ahí viene esta pasión. ¿Lo tenías muy claro entonces o dudabas? Estabas entre esa situación que nos pasa a muchos, ¿no? No sé si estudiar esto, poner esta opción, ¿lo tenías clarísimo? Yo tenía clarísimo que quería estudiar ingeniería. Tuve durante años dudas sobre qué ámbito de la ingeniería, pero luego decidí que iba a hacer la que más me apeteciera, porque al final las ingenierías son ingenierías y te dan una base de trabajo sobre la que luego construir tu carrera. Entonces, pues me decanté por aeronáuticos porque me encantaba, ¿no? Me cautivaba, pero cualquier otra ingeniería está fenomenal igual. Qué bonito y qué guay tenerlo tan claro, ¿no? De hecho, yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes que dudan, ¿no?, sobre qué escoger, pensando que esa decisión va a ligar para siempre, ¿no?, su vida profesional. Sí. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? En tu caso, por ejemplo, estudiaste ingeniería y ahora eres CEO. En mi caso estudié pensando que me dedicaría al mundo del cine o de la televisión y me dedico al mundo digital, ¿no? Sí. Entonces, este camino, este recorrido de ingeniera a CEO, ¿cómo ha sido? ¿Qué destacarías? ¿Qué te ha llevado? ¿Has sido consciente, inconsciente, forzado, voluntario? Bueno, coincido completamente con lo que has dicho, ¿no? Creo que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a desmitificar las decisiones de la carrera que estudian dentro de unos límites. Es decir, y espero que lo podamos abordar más tarde con detenimiento, porque hay una serie de necesidades del mundo en el que vivimos y por eso pues estas conversaciones son tan enriquecedoras para llevar nuestras experiencias a nuestros jóvenes y que a partir del campo aplicado puedan ellos ver, oye, ¿dónde me veo yo representado? ¿Yo podría ser esa persona? Seguro que sí, y esto me puede atraer.
dicho eso, creo en este particular, ¿no? Como decía antes, que las ingenierías pues, son un campo suficientemente amplio que te dan una manera de pensar, de estructurar, de afrontar, de razonar, pero sobre las que luego construyes el resto de tu vida. Y creo que esto es otra cosa que por eso decía de desmitificar, porque creo que es bueno que nuestros jóvenes entiendan que la formación ahora es toda la vida, y eso fue lo que a mí me fue llevando a las posiciones que he ido teniendo, tanto a nivel de compañía corporativo como luego también a nivel de consejos o Fundación ASTI u otros, ¿no? Que es, yo estudié ingeniería, pero luego me fui a hacer un MBA porque quería complementar mi formación técnica operativa con otros ámbitos, ¿no? Más relacionados con la gestión, con la administración, con la valoración, con todo lo que es la visión más económica del negocio, y también con los ámbitos más relacionados con comunicación y liderazgo, pero luego nunca paró de estudiar. O sea, todas las oportunidades que tuve a mi alcance a nivel de compañía las hice, luego como parte de Endeavor a nivel de ecosistema de emprendimiento también hay muchísimas oportunidades de formación de los emprendedores, y todos los veranos me fui una semana a estudiar a algún sitio, a Harvard, a Stanford, a INSEAD, a Singapur, porque siempre con esta vocación permanente de adelantarte a tu tiempo y de exigirte estar en constante desarrollo. Muy necesario, ¿no? Estar en constante formación, porque es que además el mundo cambia súper rápido. En la universidad no nos van a poder enseñar lo que vamos a hacer dentro de unos años, ¿no? Y estar en esta formación. De todos modos, has hablado de liderazgo, ¿no? Yo creo que es una palabra que es muy importante para tener una carrera profesional. Ahora mismo, ¿qué pesa más? ¿La Verónica líder o la Verónica ingeniera? Pues yo te diría que las dos partes son igualmente necesarias, porque al final, como líderes, tenemos que resolver problemas, o al menos saber analizar las situaciones, los contextos en los que nos encontramos, cuál es la situación de partida, cuáles son las componentes que te aporta el contexto, cuáles son las líneas o las grandes palancas que queremos desarrollar, porque si intentamos apuntar a todo, pues probablemente seamos mediocres en todo y no seamos suficientemente buenos en nada, ¿no? Entonces, esa capacidad de profundizar, de ser curioso, de analizar, de estructurar, creo que es algo que te acompaña para siempre. Luego, por supuesto, está la otra derivada, ¿no? Que es, vale, y de esto, ¿cómo lo llevamos al campo de la ejecución? Y primero, cómo influimos a nuestros stakeholders relevantes para que tengan una visión compartida con nosotros, para dotarnos de su punto de vista y para llevarlo al despliegue, ¿no? Que es toda esa segunda pata más de liderazgo hacia abajo con los equipos y la gestión, pero también hacia arriba, ¿no? En el sentido del Consejo de Administración y otros stakeholders. No sé cómo lo ves tú. Sí, muy similar. De hecho, te quería preguntar, que es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, ¿te has encontrado barreras en este camino hacia el liderazgo en un sector que es el tecnológico, mayoritariamente liderado por hombres? ¿Te has encontrado con alguna situación, alguna barrera? ¿Cómo te consideras en este mundo? Bueno, yo parto de la base, con los ojos del hoy, que lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, te debo reconocer, de que todo el mundo utilizamos modelos mentales que nos ayudan, ¿no?, a procesar a mayor velocidad y poder reaccionar y tomar decisiones con mayor velocidad. La cuestión es tratar de tomar conciencia de cómo los modelos mentales nos afectan y nos generan sesgos. Y de la misma manera al revés, ¿no? Cómo los modelos mentales de terceros pues, generan sesgos sobre ti, ¿no? Y generan ese tipo de barreras. Y por otro lado, pues a partir de ahí, no ser víctima de esas barreras, sino quedarte en una posición de víctima, sino quedarte en una posición de ¿qué voy a hacer para disolver esas etiquetas? ¿Qué voy a hacer para disolver esas barreras? Algo que me enseñó la vida es que combatir las barreras pues te suele llevar a gastar mucha energía y a desenfocarte. Sin embargo, cuando tú buscas cuál es el punto común, esa convergencia, pues eso te permite al final que las barreras se disuelvan y que te concentres en ese punto de aportación común, ¿no? Que al final eso es la clave. Pero te puedo contar, bueno, 10.000 anécdotas de barreras muy variadas, ¿no? De clientes que no hablaban conmigo porque era muy joven o porque era mujer bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero al final esos clientes se convirtieron en nuestros mejores clientes y siempre he querido ver todo en clave de oportunidad, ¿no? Y de challenge personal y de decir, venga, ¿qué vamos a hacer para, en lugar de quedarte como en la crítica, en la queja, en la víctima y decir, oye, pues ¿qué vamos a hacer qué podría hacer yo para disolver esto? ¿Qué podemos tener en común? Qué interesante verlo como proceso, ¿no? Además que llevamos ya unos años, ¿no? De operaciones, ¿no? También, sí, que lo ves. Verlo como proceso, como
recorrido, como Entonces, aprendizaje, eso es. y de sacarle siempre las cosas positivas, que por supuesto podemos tirar de histórico, ¿no? Y de contarnos y de hacer un poco de terapia colectiva, ¿no? Pero verlo como proceso, como aprendizaje y como superación, y para mí es muy importante que podamos contar a las mujeres que suben en este sector, ¿no? Para que ya vayan un paso más adelante del que hemos podido empezar nosotras, ¿no? Las carreras STEM, vosotros las promovéis desde la Fundación ASTI. ¿Por qué aún es necesario hacer esta promoción de carreras STEM? Si quieres te hago una pequeña introducción al porqué de la Fundación ASTI, ¿no? Y su propósito. La Fundación ASTI la creamos en 2017 y la creamos sobre la base de una serie de problemáticas que voy a actualizar a cifras de hoy, pero que eran muy similares, ¿no? Hace 8 años. Y es que, si vamos a métricas del hoy, por un lado tenemos pues, un 36% de sobrecualificación de nuestros jóvenes. Tenemos, se acaba de publicar el dato del paro juvenil, un 26% de paro juvenil. Tenemos un 83% de compañías que no encuentran el tipo de talento que buscan. Tenemos fundaciones como la Fundación Telefónica, ¿no? Que publicó que para el año 2023 el coste que tuvo para el país no tener el talento digital que se estaba buscando le costó a España 14.000 millones de euros. Bueno, o sea, yo creo que hay una oportunidad muy relevante de contribuir al desarrollo económico, al desarrollo de prosperidad, y no solamente de económico de euros, sino de calidad de vida, de oportunidades de futuro, si contribuimos con nuestros jóvenes para que descubran el valor de las vocaciones STEM. Porque nuestro mundo es un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología está presente en todas partes, nuestros hijos lo saben incluso mucho mejor que nosotros, lo vemos a todos los niveles de las empresas, en todos los puestos de trabajo. Creo que hay que además desmitificar también que la tecnología es necesaria para las compañías de tecnología. La compañía es necesaria para todos, porque se trata de competir. Y uno no juega al tenis y dice, ¿voy a jugar con raqueta o sin raqueta? No, señor. No, señor. Dices, ¿cuáles son las mejores herramientas dentro de mi nivel de posibilidad para hacer mi mejor partido? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si la tecnología es tan relevante en este mundo, no puede ser que nuestros jóvenes no estén interesados en estas materias. No puede ser que cuando lees el informe TIMSS que se hace a los niños en cuarto de primaria, ¿no? Con solo 10 añitos, de los 81 países de la OCDE, estemos en el cuarto por la cola en el nivel de confianza de nuestros niños en sí mismos a la hora de desarrollar matemáticas. Esto es un problemón y por eso desarrollamos esta fundación, ¿no? Cuyo propósito es eso, ayudar al desarrollo económico y de prosperidad de la región a través de trabajar con nuestros más jóvenes, empezando desde la edad de primaria, de manera profunda y longitudinal, desde primaria, secundaria, bachiller, universidad, o también por la rama de formación profesional, y ayudarles a descubrir esta vocación y estas competencias en el ámbito de la tecnología. Vamos a concretar un poco más, vamos a contarles a estos niños y niñas qué se hace en una empresa de robótica, y me gustaría que lo hiciéramos un poco en perspectiva. Venga. ¿Cómo era el día a día cuando tú entraste en ASTI Mobile Robotics y cómo es ahora? Bueno, cuando yo me incorporo en la compañía en septiembre de 2023, pues la compañía estaba conformada por aproximadamente un equipo de unas 20 personas, trabajaba principalmente en España, en algunas regiones de España, y se dedicaba a, y digo esto con el máximo respeto y al contrario, con la máxima adoración visto en perspectiva, que se dedicaba a la artesanía tecnológica, ¿no? Es hacer proyectos súper punteros con la tecnología del momento para dar respuesta a las necesidades de sus clientes en clave de automatización de procesos industriales. Eso significa cómo conecto máquinas entre ellas, cómo conecto almacenes con zonas de producción o zonas de producción con los almacenes de producto terminado, cómo concateno procesos, alimento, extraigo el producto. Entonces, y eso lo hacíamos pues, con un montón de diferentes tecnologías, transportadores, shuttles, que son como carritos automáticos, sistemas de manipulación cartesiana. Había allá en su inicio los primeros robots móviles, ¿no? Las primeras plataformas de movimiento automático, pues con la tecnología de ese momento.
Entonces, bueno, pues era una compañía extraordinariamente rica en competencias tecnológicas, con una orientación a cliente enorme, porque claro, al final vivías de dar respuestas de 0 a 100, cada proyecto era completamente nuevo, ¿verdad? Nuevo, muy distinto, muy diverso, y que despertaba pues muchísimo la curiosidad y el desarrollo intelectual del equipo que conformaba parte de la compañía. Wow, estás diciendo unas palabras que me parecen súper interesantes y estaba pensando, ostras, a veces es muy difícil explicar una profesión, ¿no? Sí, sí. Contar, ¿no? A qué te dedicas, tienes que declinarlo, tienes que explicarlo y cada vez pasará más porque hay profesiones que ni existen, que se crean sobre la marcha, ¿no? Cuando le quieres contar a una persona a qué te dedicas, pues le tienes que dar como mucho contexto. ¿Cuáles crees que han sido las claves de éxito que hayan llevado esta empresa a lo que es hoy en día, ¿no? Una referente puntera a nivel tecnológico? Hombre, la verdad que la trayectoria fue una transición de pues, 20 años, ¿no? 18 años exactamente, y a lo largo de ese tiempo, pues, y al cabo de esos 18 años, llevábamos siendo 5 años consecutivos el líder europeo de robótica móvil, ¿no? Entonces, te puedes imaginar que hubo pues una evolución enorme en muchísimas dimensiones de la compañía. Creo que indudablemente la base estuvo en saber maximizar lo que nos hacía diferentes, que es un equipo humano extraordinariamente comprometido, súper talentoso y con una vocación de orientación a cliente fenomenal. A partir de ahí ver cómo completábamos con las dimensiones que nos faltaban, porque claro, crecer cuando cada proyecto es un mundo nuevo, pues entraña mucho riesgo, entraña mucho desarrollo muy costoso, entraña una dificultad de escala. Entonces, pivotar con el tiempo, ¿no? La tecnología al desarrollo de soluciones propietarias de valor diferencial que compuestas pudieran conformar la solución a las necesidades del cliente, pues era fantástico para poder así seguir manteniendo ese foco y esa orientación a nuestro cliente industrial, pero poder acompañar a ese cliente industrial, que es en lo que hablábamos mucho del viaje del cliente, ¿no? Nuestros clientes querían que les acompañáramos en todo el mundo, querían que esas soluciones que deployábamos o que implementábamos en sus plantas de España o de Francia o de Alemania las lleváramos a todas sus plantas del mundo. Y la única manera de poder hacer eso es que esas soluciones estuvieran compuestas, pues como decía, ¿no? De diferentes elementos, de diferentes como bricks de Lego, que eran diferentes elementos tecnológicos que se coordinaban a través de un software que era el que hacía que bueno, pues todo se moviera de manera coordinada. Hoy es más fácil de visualizar porque ya entendemos todo, por ejemplo, pues Cabify en España, ¿no? En que tienes, oye, los taxis, pero luego tienes un software que lo que hace es monitorizar dónde se encuentran, cuál es el punto de destino, cuál es la ruta más corta y cuál es el mejor empleo de la flota. Bueno, pues eso lo hacíamos nosotros, pero en lugar de, por supuesto, con taxis, pues con vehículos automatizados que lo que hacían era el transporte de las mercancías en el seno de las empresas. Entonces, y no me quiero alargar mucho más, pero sí que quiero comentar dos componentes más, ¿no? Hemos hablado de la tecnología, de la escalabilidad, del acompañamiento a los clientes. Por supuesto, estaba la componente, digamos, operativa, ¿no? Y por eso me parece tan interesante esta conversación, porque, claro, nosotros durante 18 años financiamos todo nuestro desarrollo tecnológico, y cuando digo todo, es todo, íntegramente nuestro desarrollo tecnológico, gracias a que todo el rendimiento que generaba la compañía se reinvertía al 100% en desarrollo de tecnología, de software, de producto, de las gamas de solución que nosotros combinábamos para dar respuesta al proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces, esta parte de visión económica, operativa, de excelencia, de obsesión por los procesos era muy importante. Y dejo para el final, quizás para mí lo más relevante, que es por donde he empezado, ¿no? Que es la parte de talento. En este tipo de compañías, como lo es la vuestra, imagino, ¿no? O sea, la parte de gestión de talento es lo más importante, porque al final la compañía es lo que son sus personas, lo que sus personas son capaces de hacer y cómo haces para que su pasión y su corazón, su cerebro y sus manos pues estén al servicio de ese proyecto conjunto, ¿no? Que todo el mundo veamos esa catedral y demos lo mejor de nosotros para alcanzarla. Qué importante es poner el foco ahí, ¿no? Porque a veces pensamos en tecnología y lo primero que nos viene a la cabeza es una máquina. Sí. Pero no, detrás de la tecnología hay personas. Totalmente. Y hay que liderar a estas personas con sentido, con ética, con humanidad
El futuro será, bueno, ya lo es tecnología, ¿no? Estamos rodeados, pero qué importante, ¿no? es liderarlo de esta manera. Una cosa que estaba pensando antes de empezar esta conversación, yo no sé si todo el mundo debería escribir un libro, pero sí que creo que todo el mundo debería ser autónomo alguna vez en su vida, en su carrera profesional, ¿no? Creo que tú eres una persona referente en este liderazgo, emprendimiento, y además ahora presides la Fundación Endeavor, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante promover el emprendimiento? ¿Qué te ha llevado también a promover, a meterte en este camino? Bueno, pues a ver, es que te tengo que contar un montón de cosas. Perfecto. A ver, el mundo del emprendimiento, yo hablo muchas veces de emprendedor y de intraemprendedor, ¿no? Porque creo que, como dices, que es muy bueno que las personas desarrollen un proyecto propio, pero que también sientan cuando trabajan en una corporación, da igual la talla, pero que también son emprendedores de su puesto de trabajo, ¿no? Y a mí me encanta, justo, ¿no?, a colación también de lo que estábamos hablando hace un momento y de esa relevancia del talento y de cómo cultivar el talento relativo a los proyectos de desarrollo tecnológico, pero me parece que es fundamental el que las personas, o sea, generar un contexto en que las personas puedan desarrollar el proyecto en el que mejor entienden, ¿no?, y que puedan hacer su mejor aportación. Entonces, volviendo al emprendimiento, yo me considero emprendedora porque es lo que he hecho los últimos 20 años de mi vida, tanto con ASTI Mobile Robotics como con otro montón de compañías y de proyectos que he ido desarrollando a lo largo del camino, o la Fundación ASTI, que iniciamos también en 2017. Me uní a Endeavor en 2016, que ahí pues estaba la compañía creciendo muchísimo. Acabábamos de terminar nuestro business plan, que era el 12-16, se había multiplicado por 5 la facturación, una expansión enorme a nivel internacional, 70% de facturación internacional, o sea, fue tremendo, estaba embarazadísima. Pero me contactaron desde esta organización y para mí fue ¿sabes? No había nada que pensar, porque pertenecer a este tipo de comunidades en que, como estamos haciendo nosotras ahora, en que las personas pueden compartir, y pueden compartir desde no desde el quiero brillar, sino desde el te comparto lo bueno y lo malo, te comparto dónde me he caído en el camino, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, dónde me estoy pegando palos. Eso es fantástico, ¿no? Y eso es en realidad, y dicho quizás muy malamente, lo que es la comunidad Endeavor. A nivel global estamos en más de 40 países. A nivel de Endeavor España, pues por un lado somos aproximadamente 100 emprendedores, 95 a día de hoy, que es la comunidad, con unos 400.000 puestos de trabajo, más de 4.000 millones de facturación. Entonces estamos hablando pues de ese sueño tan bonito de ayudar a desarrollar a compañías que ya son muy grandes, que tienen una muy buena tasa de crecimiento, pero que van a ser nuestro futuro IBEX 35, ¿no? Porque nosotros todos como sociedad debemos estar pensando quiénes van a ser las siguientes compañías que van a estar ahí. Y ese es nuestro rol a nivel de Endeavor. Es decir, nos centramos en la fase de scale-ups, o sea, de compañías que ya tienen una determinada talla, y lo que ayudamos es, a través de diferentes servicios de mentorazgo, de actividades de comunidad, para que fomentar eso, que la gente tenga entornos de confianza en los que poder compartir, porque se aprende muchísimo entre emprendedores, se aprende mucho también, por supuesto, de la red de mentores, y con esto pues ayudar a la evolución de estas compañías, y con estas, que esto es la segunda parte que es fundamental, en lo que llamamos su efecto multiplicador. ¿Y su efecto multiplicador qué significa? Pues significa que cada uno de estos emprendedores, a su vez, pone foco en ayudar a los siguientes emprendedores que vienen detrás. Y se centra también en que dentro de su propia compañía dar facilidades para que esos intraemprendedores que han aprendido de ese entorno emprendedor, pues que digan, oye, yo me quiero poner por mi cuenta y quiero iniciar un proyecto propio, pues te voy a ayudar para que lo puedas hacer. Entonces, son esas dos patas, ¿no? Seleccionar a los mejores, trabajar en comunidad para ayudarles a ser aún mejores, con más expansión, con más generación de valor y de empleo, pero luego esa segunda parte que sin ella no hay sentido, que es ese efecto multiplicador. Vamos a ayudar a todas esas nuevas generaciones de emprendedores, vamos a ayudar que nuestras compañías sean mucho más intraemprendedoras, vamos a poner facilidades para que salgan nuevos emprendedores también de nuestras compañías, y con esto vamos de nuevo a contribuir al desarrollo económico de nuestra región. Y
en estos procesos te has encontrado en alguna situación que te ha sorprendido, para bien o para mal? Porque al final entiendo que esto también es un poco bidireccional, ¿no? Sí. Entonces tú estás en constante, ¿no? Estás contando cosas, pero al mismo tiempo te están contando, te están planteando situaciones, ¿no? Sí. Que quizá esperan que tú les resuelvas, que entiendo Sí. que no tienes que resolver, sino que les tienes que enseñar el cómo pensar ellos, cómo resolverlas. ¿Recuerdas alguna situación de estas, o quizá de mentoring o de reuniones en las que te hayas pues eso, sorprendido de la situación o de lo que te están contando? Mira, quizás así pensando también en línea con tu pregunta, que me parece súper interesante y también por dejar esos lo que para mí fueron regalos, ¿no? Para aquellos que nos escuchan. Bueno, por un lado, la relevancia de la comunidad y que tú no extraes de una comunidad si no das, ¿no? O sea, que al final tú nunca recibes más de lo que das. ¿Y eso qué significa? Que te tienes que volcar, que tienes que ser generoso, que tienes que estar en el sitio, en el momento adecuado. Claro, si no participas, no esperes que la comunidad venga a llamar a tu puerta y decir, déjame que te ayude. O sea, que tú tienes que ser emprendedor ahí también y tienes que ser proactivo ahí también. 2, el rol del mentorazgo, ¿no? Y la relevancia de las mentorías. Esto también, además, lo usamos mucho dentro de la Fundación ASTI en alguno de nuestros programas que luego abordo, ¿no? Pero creo que viene mucho de cultura anglosajona el tema del mentorazgo, ¿no? O de la mentoría, se entiende mejor y a nosotros nos pasa a veces a nuestras niñas que les decimos, elige una mentora de toda esta red, 500 súper profesionales, elige una mentora y dicen, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hago? ¿Y en base a qué elijo? Bueno, pues tener la humildad, ¿no? Porque estamos hablando de compañías que van súper bien. Tener la humildad de decir, no sé lo que no sé, no veo lo que no veo, es evidente. Entonces, voy a tener la humildad de contarle lo que yo hago, que puede ser de ámbito especializado, ¿no? En algunos dominios específicos como acceso a un nuevo mercado, temas relacionados con cultura o temas relacionados con personas o temas relacionados con lo que sea, ¿no? Pueden ser ámbitos muy especializados o ámbitos de mirada más transversal. Pero en los que tú compartes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Y te hacen preguntas que te ayudan a descubrir cosas que a lo mejor no estabas viendo. Y esas mentorías son oro puro. Qué bueno. Son oro puro, porque de repente, eso por un lado, y luego por otro lado, es esa parte de, a mí me encanta estar en entornos con gente que está, lo que decimos en Endeavor, es como mucho más loca que tú, ¿no? O sea, porque pues, muchas veces piensas, seré demasiado ambiciosa en el sentido de que te marcas, oye, objetivos altos, que sueñas en grande, que quieres de verdad contribuir y generar un legado y hacer que los proyectos en los que te involucras generen de verdad valor. Pero luego, de repente, te encuentras en una comunidad de personas que están muchísimo más locas que tú, que sueñan mucho más grande que tú, que han llegado mucho más lejos que tú. Y entonces eso es también súper motivador, ¿no? Porque te da un baño de energía. Entonces, esa mezcla de humildad y de quererte abrir, con, por otro lado, esas ganas de soñar, ¿no? Y de enriquecerte, de inspirarte. Y eso creo que es valiosísimo. Y qué necesario, ¿no? Generar esos espacios para que surjan estas conversaciones, estos intercambios, ¿no? Porque a veces vamos con el piloto automático, ¿no? Con nuestros objetivos y nos estamos perdiendo por el camino pues muchísimas cosas de valor que si no frenáramos se las dedicáramos a otra persona, ni las veríamos, ¿no? Claro, como esto que estáis haciendo vosotras hoy, ¿no? Claro, en la Fundación Iberus, desde luego, compartiendo nuestra experiencia. Hablabas también ahora de niñas, de mentorazgo. Qué necesario es trabajar, ¿no? Para que nuestros niños que viven rodeados de tecnología sepan dedicarse, estén preparados para dedicarse a la tecnología si así lo deciden, ¿no? Porque que estén rodeados de ella no nos garantiza que a futuro sepan, ¿no? Cómo desarrollarla, cómo hacerlo de forma humanista, cómo hacerlo con sentido. ¿Cuál crees que es actualmente la situación de las vocaciones de STEM en España? Desde este punto de vista humanista, no tanto de números, de si hay más, si hay menos y cuáles serán las profesiones de futuro, sino qué tenemos que aportarle a estas generaciones que suben para que entiendan la tecnología, de modo que a futuro la tecnología nos vaya a favor y no en contra. Bueno, me has dicho que no diga cifras, pero no puedo no decirlas. Digo un poco como por dar lo que hablaba Manuel Gorro de ingeniería, a veces que es ese pero ¿cuál es el contexto, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es el gap?
España, 18% de egresados STEM, ¿no? de egresados STEM, descontadas todo lo que son las ciencias más sociales, comparado con media europea, 25%, que por supuesto a la media europea contribuimos nosotros con el 18%. Si nos fijamos en los mejores, están del entorno de 7 a 10 puntos por encima de nosotros. Entonces, esto para hablar del gap que tenemos por delante, que es, como decíamos antes, ¿no? un gap muy relevante. Si nos vamos ya al ámbito de mujer, que me gustaría que luego podamos profundizar, las métricas son aún más preocupantes. Pero contestando, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, ¿no? Sobre la base de ese gap, y dices, ¿y por qué existe ese gap? ¿Y qué podemos adicionalmente dar en clave, ¿no? de humana, ética, en cuanto a la tecnología? Yo creo que uno de los temas que nos ocurren es que entendemos la técnica y la tecnología, no son cosas que como sabes no es exactamente lo mismo. Lo aprendemos desde etapas muy tempranas por nuestro sistema educativo, que por eso es tan importante siempre complementarlo, ¿no? Porque nunca el sistema educativo va a evolucionar a la necesaria velocidad a la que evoluciona el mundo, como estabas diciendo tú antes, ¿no? Entonces dices, vale, ¿cómo busco esos modelos de complemento? Pero el sistema educativo nos enseña mucho las bases técnicas, ¿no? La matemática, la física, la química, la ciencia, los BRICS. Sin embargo, no nos enseña la parte aplicada, no nos enseña el para qué y el por qué, no nos enseña qué puedes hacer o no hacer con estas herramientas. Y creo que ahí radica la clave. Radica la clave de que nuestros jóvenes entiendan todo lo que pueden contribuir al mundo en el que viven, teniendo las herramientas adecuadas, lo que hablábamos antes. No puedes jugar, no puedes, podrías, pero bueno, eliges si juegas al frontón o juegas al tenis, ¿no? Pero para determinados deportes, para determinadas carreras, nuestra competición no está con el de al lado, nuestra competición es global. A nivel global hay un desarrollo de tecnología, hay unas competencias en tecnología que son muy elevadas y nosotros tenemos que competir con los mejores del mundo. Y esa tiene que ser siempre nuestra ambición, porque nuestros jóvenes no tienen menor capacidad que cualquier otro joven. Un niño y una niña que nace en España no tiene menos capacidad que uno que nace en Alemania, que nace en China o que nace en Estados Unidos. Yo me niego, esto lo he combatido y además es que, en nuestro caso y en nuestra familia, mi padre venía de una familia muy humilde y nos hemos desarrollado mucho porque hemos creído que no valíamos menos que los demás, ¿no? Que teníamos la capacidad de soñar en grande, pero luego, por supuesto, de currar un montón para hacer que las cosas salgan. Entonces, creo que son todas estas componentes del para qué, del por qué y luego toda la parte que eso también lo trabajamos mucho desde la Fundación, que es no solamente la competencia técnica en sí misma, sino también todas las habilidades cognitivas que tienen que complementar esa curiosidad, esa búsqueda constante de modelos de resolución de problemas, de modelos en colaboración y en red, porque uno no tiene todo el conocimiento, de esa perseverancia, porque resolver problemas conlleva ser perseverantes, porque si fueran fáciles ya estarían resueltos. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo de una manera diferencial? Entonces, todas estas habilidades cognitivas son también muy importantes, porque si no, podemos pensar a la primera que nos sale algo mal, a la primera, no sé, en ingeniería, pues suspender era, por desgracia, algo relativamente habitual, ¿no? Pero te llevaba a una resiliencia y a decir, esto yo lo saco como que me llamo Verónica, ¿no? Y no me sale la primera, ya me saldrá la segunda, y si no, ya me saldrá la tercera, pero yo esto lo saco, ¿no? Entonces, esa perseverancia es muy importante. Es cierto que no hace falta desarrollarla por sistemas no como de maltrato al alumno o por sistemas que sean extraordinariamente teóricos, sino que ahí es donde tenemos la oportunidad de evolucionar, de trabajar los para qué, de trabajar la parte aplicada, ¿no? La parte práctica, y luego también de poder desarrollar esos ámbitos cognitivos complementarios de una manera que sea mucho más enriquecedora para nuestros alumnos, ¿no? Qué importantes, ¿no? Todas estas capas que le sumamos a la tecnología, ¿no? Para que la tecnología sea, pues eso, más humanista. Y qué bonito que desde la Fundación, nosotros en Iberos también lo compartimos, ¿no? Empujemos todas estas capas que son tan importantes como la otra. Sin una, la otra no existiría y no funcionaría, ¿no? Y estaríamos pues como en callejones sin salida, ¿no? O con productos que no resuelven o que resuelven ahora pero no dentro de un tiempo y que es necesario. Has comentado también el tema del papel de la mujer en el sector tecnológico. Es evidente que hay que empujarlo muchísimo más. Desde Iberus tenemos un montón de iniciativas para visibilizar, reconocer,
porque es que es necesario para ser también un referente para las mujeres que suben. ¿Cómo podemos seguir impulsando que las mujeres nos sintamos cómodas en este sector, nos sintamos de tú a tú igual? ¿Cómo conseguiremos llegar a este punto en el que creo que todas perseguimos, ¿no? El dejar de hablar de cómo hacerlo, de lucha o de cambio o lo que sea, y encontrarnos en una situación de normalidad en el sector tecnológico? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, parto de la base de que creo que la normalidad en el sector tecnológico es por definición imposible para ellas y para ellos, porque el mundo está cambiando a una tal velocidad que lo que pasa es que, como dices, ¿no? Mientras estamos poniendo el foco en eso, no estamos poniendo el foco en otras cosas, ¿no? Y es a la velocidad a la que va el mundo, como me anticipo, y otros temas que has mencionado que son tan fundamentales, y es cómo uso la tecnología para dar una respuesta a una necesidad real de mis clientes y no hago productos que luego al final nadie quiere. Entonces hay todo ese montón de otras capas que para resolverse necesitan de equipos diversos. ¿Y por qué el mundo es diverso? Porque los consumidores son diversos, porque, oye, quiere el mundo que el 50% seamos hombres y el 50% seamos mujeres, ¿no? Es lo que toca, ¿no? Entonces, si quiere el mundo que esto sea así, la naturaleza, pues, hombre, tendremos que desarrollar este tipo de soluciones con estas perspectivas diversas, ¿no? Claro, con estas perspectivas diversas y complementarias, que también afectan a otros ámbitos de diversidad, por supuesto, porque la cultural, cierto, totalmente. la de la base socioeconómica, o sea, hay muchísimos otros aspectos que nutren lo que queremos llamar, como lo que estamos llamando aquí hoy, como diversidad, ¿no? Y para dar las mejores soluciones humanistas y tecnológicas a las necesidades de nuestro mercado. Dicho esto, ¿qué necesitamos las mujeres para podernos desarrollar más en este mundo tecnológico? Pues yo te puedo hablar desde la práctica de lo que estamos haciendo nosotros y no solamente de lo que estamos haciendo, sino de cómo medimos que nos funciona, ¿no? Porque también esto es otra, que lo tenemos clarísimo, esto no se trata de volumen, se trata de impacto. Entonces, nosotros en la Fundación ASTI tenemos dos ramas de trabajo, una rama que es a través de la robótica y que no genera un sesgo de género, sino que trabaja en lo que se llama el Project-Based Learning, aprendizaje por proyectos, con el uso de robótica móvil y de diferentes sistemas de codificación o de software, empezando con las aulas de primaria, con programas específicos para el aula rural y con luego grandes retos en los que los niños de secundaria, de bachiller, de universidad y de formación profesional pueden ir a competir, porque esa parte de competición es algo que captura mucho la atención de niños y niñas y desarrolla esta parte de trabajo en equipo, ¿no? que es súper importante. Y voy a profundizar aquí un momento porque otra de las cosas que nos pasa a veces en el sistema educativo, aunque ha evolucionado mucho, es que, y yo no seguro que tú lo has vivido, ¿no? Que es esto de, vamos a hacer un trabajo en equipo. Venga, pues tú haces la slide número 1, o tú haces esta partecita, y luego llega uno que es el que se come la noche del terror, que junta todo lo de todos y que ya entregamos el trabajo. Bueno, esto en el mundo de los robots no funciona. Vamos, o de la tecnología, no va a salir bien, porque la mecánica no se hace independiente de la electricidad, o de la electrónica, o de la energía, o de la conectividad. Todo tiene que ser coherente para que el robot funcione y, sobre todo, para que cumpla la misión para la que lo estás desarrollando, ¿no? Entonces, por eso hablamos de nuevo de esas competencias cognitivas que rodean a las tecnológicas. Vale, esto no tiene sesgo de género, pero funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque esos niños y niñas, cuando salen de esos proyectos y les preguntas, ¿cómo lo vas a hacer distinto la próxima vez? Pues ya no están diciendo, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? No, están diciendo, lo tengo clarísimo, la próxima haría no sé qué, iteraría no sé cuánto, haría no sé cuántos prototipos, valoraría no sé cuánto. Entonces, me fijaría mucho más en los valores de contexto, lo que sea, ¿no? Que hayan aprendido. Entonces dices, la semilla ya está plantada, ¿no? Ahí. Esa es en la parte, digamos, sin sesgo de género. Pero luego hacemos también una rama específica que esa sí que ya tiene sesgo de género, ¿no? Las niñas a partir de primero de secundaria, porque además hay muchísimos informes, muchísima ciencia que investiga que a partir eso de cuarto de primaria ya empieza a haber un drenaje muy relevante. Está identificado ese momento, ¿verdad? Ahí donde se escapan. De confianza, de autoconfianza para las matemáticas y luego pues para todo lo que es la base del desarrollo de las carreras STEM. Entonces, a partir de primero de secundaria, como no puedes, por supuesto, segregar dentro del aula, lo que hacemos es una serie de actividades fuera del aula en el que las niñas, desde primero de secundaria hasta que salen de la universidad,
O sea, Wow. que estamos hablando de un ciclo longitudinal muy largo, pero pueden unirse a este programa. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues con una serie de ingredientes que son más o menos los mismos a lo largo de todo el viaje, pero con diferente composición. Cuando son más peques, pues es importante trabajar con ellas y con sus familias, porque si no genera mucha frustración que trabajes con ellas y que vuelvan a casa y le digan, ¿qué tontería estás hablando? ¿Qué es esto de la ingeniería? ¿Para qué me estás...? No, hombre, no puede ser, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con las niñas y con su familia, y con ellas pues hacemos mucho tema de inspiración, de explicación, empezamos con las primeras dosis de mentorazgo, hacemos mucho trabajo de comunidad para que no se sientan solas. Para que si se sienten bicho verde, benditos bichos verdes, este es tu espacio, me da igual de qué color Con seas, orgullo. verde, azul, amarillo, morado, me da igual, este es tu espacio, esta es tu comunidad, ¿no? Vale, eso más peques. Luego, conforme va evolucionando el tiempo, vamos dotando de ya no solamente esa inspiración, sino que entramos mucho más en esa inspiración es más en el sentido de los para qué, ¿no? O sea, esos ejemplos, esos role models, esos referentes que vienen a contar sus proyectos, a que se dedican, de dónde vienen, como lo que tú contabas antes, ¿no? Vengo del mundo de la comunicación, pero ahora ahora he desarrollado una carrera longeva en el mundo de las operaciones. Y dices, coño, pues qué interesante para nuestras niñas y que también lo entiendan, ¿no? Y que vean, ¿y qué significa ser un director de operaciones? ¿Y cómo contribuyes? ¿Y cuál es tu trabajo? Bueno, entonces es toda esa parte, digamos, de referentes. Luego empezamos a meter dosis más relevantes de mentoras. Tenemos una comunidad de más de 500 mentoras, de manera que cada niña lo que hace es elegir una mentora y va desarrollando proyectos con esa mentora. Esa mentora es fantástica porque complementa muy bien a la familia, sobre todo a partir de determinadas edades va muy bien y es una herramienta muy, muy interesante para la familia el que tengas personas que son referentes en su campo que dedican tiempo para resolver dudas no solamente de ámbito técnico, académico, de la vida. También, ¿no? También, claro, tan importante. Y luego ya, pues eso, conforme seguimos avanzando, pues hacemos proyectos de investigación acompañados por las mentoras. Hacemos luego ya, pues, todo lo que es ayudarlas a elegir la carrera. Porque, al principio cuando eres más peque quieres elegir el camino, ciencias o letras, ¿no? Bueno, llevado a nuestro mundo. Ya cuando vas avanzando, pues vas profundizando en ese camino de especialización y luego, ostras, ¿y ahora qué carrera elijo? Por donde empezamos hablando, ¿no? Sí. Qué difícil. Venga, pues vamos a ver, vamos a ir al mundo de la empresa. Y vamos a experimentar, porque el PowerPoint lo puede todo, pero vamos a ir ahí. ¿Tú te verías ahí? ¿En qué consiste de verdad el puesto de trabajo? ¿No? Pues eso es súper interesante. Y luego ya, pues cuando ya están en la universidad, que no abandonen, porque la tasa de abandono es elevadísima. Entonces, que no abandonen, que no se rindan, la comunidad, aprender unas de otras. Eso, que lo hablábamos también antes para el mundo del emprendimiento, es súper importante. Talleres de empleabilidad para que ganen confianza, para que lleguen a las entrevistas tranquilas y cómodas y confiadas de quiénes son y de quiénes no son. Pues todo ese es el camino. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos que este año, por ejemplo, publicamos uno de nuestros estudios que hizo nuestro observatorio y que para medir lo que hizo es decir, tomo un grupo de STEM Talent Girl, que es como se llama este programa, de 300 niñas. Ajá. Y tomo un grupo de control de 500 niñas de las mismas franjas de edad y formación. Y lo que hago es comparo, ¿no? O sea, primero quiero entender las palancas generales que afectan a la educación y ahí hemos roto un montón de mitos, porque se decía que el género del profesor afectaba a la calidad de aprendizaje de las niñas. Las niñas contestan que les da igual que el profesor sea hombre o mujer. Se decía que el que en clase haya niños y niñas o solo niños afectaba la calidad de aprendizaje. Las niñas contestan que les da igual que en su clase haya niños o niñas. O sea, las niñas contestan que el 85% de las niñas dicen que creen que nunca han recibido orientación profesional en el aula, estamos hablando de secundaria, o sea, que nunca les han explicado el para qué de lo que estudian, el 85%. Y otro montón equivalente piensan que sus padres querrían que no estudien carreras de tecnología. ¡Wow! Fíjate lo que te estoy contando, ¿eh? O sea, es brutal. Sí, hay un montón, ¿no? Las bases... No, pero tenemos que tomar el punto de partida. Sí, claro, sí. Hay que tomar la cata. Hay que removerlas, hay que conocerlas y hay que removerlas. Claro, entonces cuando comparamos ese grupo general con el grupo de control, pues vemos que, claro, cómo cambian esas métricas, cómo cambia la confianza en las matemáticas, cómo cambia su enfoque, su comprensión hacia la orientación profesional. Y por dar así, no me quiero alargar con números, pero métricas interesantes, ¿no? El 3% de las niñas del grupo de control de bachiller quieren estudiar TIC o ingeniería, el 3% del grupo de control, y sin embargo esto lo multiplicamos por 8 en el grupo equivalente de STEM Talent Girl para ingeniería o por 4 en TIC. Entonces dices, ¿cómo
si no es tan complicado, pero claro, hay que dedicarle tiempo, cariño, profundidad, medios, ¿no? Pero para complementar el sistema y para que ellas se desarrollen y descubran el potencial que tienen. Qué maravilloso camino que hacéis con estas niñas. Me hubiera encantado tener la oportunidad en su momento de estar ahí metida, ¿no? Porque, ostras, es muy necesario. Ha sido un lujo escuchar todas estas ideas, aportaciones, maneras de ver, ¿no?, la empresa, el emprendimiento, los talentos, las vocaciones contigo. Es un honor cerrar este primer podcast esta primera temporada del podcast contigo, Verónica, tu tesón, tu energía, de verdad, es contagiosa. Estoy súper contenta. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, un lujazo. Gracias.